Afortunadamente ya pudimos restablecer comunicación con la diputada Rocío García Olmedo para hablar de este tema tan interesante que mientras daba la introducción mucha gente ya comenzó a escribirme con respecto a muchas dudas. Sabemos que de repente estos juicios por pensión alimenticia se vuelven un letargo, se vuelven un viacrucis, se vuelven una agonía, hay expedientes abandonados desde hace muchísimos años y en gran medida esto se debe a que en muchas ocasiones la otra parte pues trata de evadir esa responsabilidad y resulta muy complicado pues comprobar sus ingresos y establecer una cuota para que ayude a su familia. Hay una propuesta que viene de parte de la diputada priista Rocío García Olmedo. Platicamos con ella muy a menudo porque muy a menudo tiene iniciativas y propuestas que se prestan mucho para platicar y le agradecemos mucho su tiempo en este espacio. Diputada, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Janet. Muy bien, muchas gracias por llamarme y encantada de poder comunicar estos avances que sin duda alguna nos favorecen en mayor medida a las mujeres. Como ustedes bien saben, en esas relaciones que pueden ser de matrimonio, de concubinato o las relaciones de hecho, se va formando un patrimonio familiar. Lamentablemente cuando llega o se enfrentan a un divorcio o a una separación, esos bienes materiales que conforman el patrimonio familiar se pueden convertir en un problema y muchas veces sucede en que con la intención de desfavorecer o afectar a la otra parte, se traspasan los bienes a terceras personas, se ponen a nombre de terceras personas, manifiestan recibir un salario inferior al que perciben realmente, incluso lo solicitan a su empresa, a su patrón, a su jefe, de que cuando pregunten por su salario, así lo comenten, que es menor, y todo justamente afecta a la familia, afecta fundamentalmente a los hijos y a las hijas. Por eso estamos incorporando esta figura de fraude familiar, que además ya está considerada en otros estados de la República y ya está considerada también en el Código Penal Federal, con el propósito de coadyuvar con los aplicadores de justicia a poder tener mayores elementos que permitan sancionar esas conductas pendientes, y así es como queda el artículo que se incorpora, 407 bis del Código Penal, a quienes en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio, el concubinato o las relaciones de hecho, oculten, transfieran o adquieran a nombre de terceros, se les aplicará sanción de 1 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de la comisión del delito. Con ello vamos cerrando un poco, Janet, señoras, señores, que nos miran y nos escuchan, esos círculos que debemos conducir desde el legislativo, porque aquí ya vamos incorporando una sanción a 2 tipos de violencias que también están ya incluidas y que serán complementarias también en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una, la violencia económica, y segunda, la violencia patrimonial. Diputada, la verdad es que es plausible esta iniciativa, este tema del que nos está hablando, fraude familiar. La gente nos está comentando mucho que es muy común que se realicen estas prácticas porque pues no quieren desprenderse de sus bienes materiales. ¿Qué tan difícil resultaría ya en la práctica comprobar que alguien está ocultando su sueldo, que alguien le pasó al hermano la propiedad, que se está haciendo el que no tiene empleo y le pagan por afuera? ¿Qué tan difícil sería comprobarlo? ¿Hay algunas leyes que acompañen esta iniciativa o esta reforma
que nos permitan facilitar ese trabajo? Sí, claro, porque diversas normativas se tienen que articular, por ejemplo, con el Código Civil, con esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con la ley de igualdad entre hombres y mujeres, y ahora viene, bueno, con lo que ya de por sí determina el Código Penal de nuestro Estado, pero ahora viene a complementarse con este nuevo artículo en el Código Penal, y por supuesto que poco a poco inhibirá este tipo de conductas que deben sancionarse sin duda alguna, porque generan una gran afectación a hijos y a hijas, y que, como bien lo comentas, Janet, y por los comentarios del auditorio, es muy común. Yo creo que muchos de los que estamos en este momento escuchando, tenemos algún conocido o hemos sido víctimas personalmente de este tipo de conductas. Me escriben mucho también, diputada, que pues no sería un tema exclusivo de denunciar a los hombres, que también podría ser a las mujeres. Yo considero que sin duda las que más se enfrentan este problema, bueno, estadísticamente son las mujeres, pero bueno, ¿esta ley aplicaría para ambos casos? Sí, las leyes son generales. De manera pues que esta ley no tiene un sexo específico, por supuesto. Mayoritariamente, y están los estudios ahí que lo comprueban, las que se ven afectadas son las mujeres. Pero sin duda alguna, siempre podrán presentarse casos en los que sea al contrario, que la mujer sea la que tenga este tipo de conductas, y evidentemente también ella tendrá que ser sancionada. Pues muchísimas gracias por su tiempo, diputada. Yo creo que es de gran valía lo que nos comenta, porque al final lo más importante después de la cuestión legal, de comprobar que si tiene, que si no tiene, de comprobarle este fraude familiar y obligar a la persona a que se haga cargo de la manutención, sobre todo de sus hijos, pues estamos hablando de que la consecuencia nos beneficia a todos, porque es bienestar social, bienestar para los niños, bienestar para las familias, y ahí radica en gran medida nuestro desenvolvimiento como sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es de agradecerse una iniciativa como estas, y que las repercusiones positivas en lo familiar y en lo social pueden ser muy, muy grandes. Así es, va a tener repercusiones seguramente muy positivas, y bueno, vamos a esperar en principio que sea publicada en el periódico oficial para que ya pueda entrar en vigor. Para que sea oficial. Muchísimas gracias, diputada Rocío García Olmedo. Siempre es un gusto saludarla, platicar con usted. Le envío un abrazo y nos saludamos de nueva cuenta muy pronto. Muchas gracias. Saludos a todos, a todas.